Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 13º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Tatiana Ayar y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos más importantes que rodearon la vida de John Locke. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de estas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se ha incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos importantes que rodearon la vida del polifacético pensador inglés. John Locke vivió entre los años 1632 y 1704, padre del liberalismo clásico y del empirismo británico, médico y diplomático. Se concibe al antiguo régimen a aquella realidad sociopolítica que precedió a los primeros estallidos revolucionarios de fines del siglo XVII. El mundo europeo a finales del siglo sufre profundas transformaciones. La Europa del Renacimiento va a dar paso a un mapa político, social y cultural radicalmente distinto. La primera gran transformación se desenvuelve en la consolidación de las unidades políticas, llamados estados nacionales. Final de un proceso que dura desde la Edad Media. Las monarquías europeas reafirman un poder. El poder del monarca se hace ahora incuestionable y el ámbito de actuación de los estados se perfila nítidamente sobre un territorio concreto. Guerras y diplomacia desde las cancillerías ocuparán un gran espacio en los asuntos europeos, conjuntamente con modos sociales, articulando la monarquía en torno a ellas. Los avances técnicos y científicos y el triunfo del mercantilismo como sistema económico dominante facultarán el conocimiento, exploración y colonización de regiones alejadas como Japón, China o la India, con las que se intentará comerciar o, más simplemente, extraer sus materias primas, especialmente en el caso de África. En Inglaterra, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se desarrolla una filosofía que extiende a una serie de pensadores que se oponen en cierta medida a los filósofos racionalistas como Descartes y Leibniz. La filosofía inglesa se diferencia de la continental, reflejando una preocupación menor por las cuestiones rigurosamente metafísicas, para atender más a la teoría del conocimiento y a la filosofía del Estado. Todos estos elementos han influido extraordinariamente en la estructura de Europa en los siglos XVIII y XIX. Tienen su origen en los sistemas ideológicos dominantes de Inglaterra en las centurias anteriores, que tienen hondas repercusiones en los países continentales, especialmente en Francia y Alemania. En 1688 tuvo lugar la Revolución Gloriosa, la cual supuso el derrocamiento del rey Jacobo II. Inglaterra fue invadida por un ejército holandés, producto de la alianza entre los parlamentarios con Guillermo de Orange. En 1689, el Parlamento aprobó la Declaración de Derechos, Bill of Rights, un documento donde se reflejan los derechos y obligaciones, tanto del Parlamento como de la monarquía, poniendo punto y final al gobierno absolutista de los Stuart, otorgando equilibrio de poderes entre el Parlamento y la monarquía. Guillermo de Orange fue coronado rey como Guillermo III de Inglaterra, época en que el comercio marítimo alcanzó una gran prosperidad. El imperio inglés en América del Norte se expandió poco a poco mediante la guerra y la colonización.
la base del futuro imperio británico, se fundó durante la época del mercantilismo, que se inició a principios del siglo XVII con el asentamiento de las primeras colonias orientales en América del Norte y continuó hasta principios del siglo XIX. De los pensadores ingleses del siglo XVI al siglo XVIII proceden las ideas que han influido intensamente en la transformación de la sociedad europea. Las ideas de la tolerancia, los principios liberales, práctica contra el escepticismo metafísico, el common sense, convergieron en ellas las principales representantes, la escuela escocesa, David, John Locke, Thomas Hobbes, Francis Bacon. Con John Locke, el empirismo encontró en él su expositor más hábil y afortunado, y por su conducto dominó en el pensamiento del siglo XVIII. La obra más importante de Locke es el Essay Concerning Human Understanding, ensayo sobre el entendimiento humano, publicado en 1690. Escribió también obras de política y las cartas sobre la tolerancia, que definieron la posición de Locke en materia religiosa. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más trascendentales de la época. Para ello, en este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. Yari Albano Farias, licenciado en Ciencias Políticas por la UNR. Actualmente se desempeña como investigador para Estela y su principal área de estudio son los sistemas electorales y las políticas sociales con enfoque de mercado. Alejandro Gunsberg, doctorado en Ciencias Políticas, magíster en Economía y Ciencias Políticas, docente de grado y posgrado en distintas universidades nacionales y privadas, investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales y director del área de investigaciones académicas de la Fundación Apolo. Edgardo Carvalho Sagula, abogado y director del Club de la Libertad. Muy bien, invitamos adelante a Yari Albano. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por toda la introducción que hiciste y gracias al Club de la Libertad por haberme invitado. No sé si puedo presentar pantalla. Perfecto. Mi ponencia es sobre John Locke y algunas cuestiones que que podemos extraer de él para reflexionar sobre nuestros sistemas educativo, tributario y de gobierno. Puntualmente hablando, el sistema educativo, él se expresó en pensamientos sobre la educación, en el cual él va a rechazar la educación de su época, que era una educación heredada del Renacimiento, que hacía mucho hincapié en las cuestiones de las artes liberales, de las artes ociosas practicadas por las clases ociosas de la Edad Media, y la iba a rechazar porque estos conocimientos no respondían a las demandas de la sociedad de ese momento. Entonces él va a proponer que la educación tiene que tener como fin lograr crear un sujeto emancipado de sus pasiones y fiel seguidor de su razón. Considera que los individuos son una tabula rasa, por ende le da un papel primario a la educación como fundante del comportamiento humano y de lo que el hombre puede llegar a ser, y fomenta el empirismo justamente para evitar la falsa asociación de ideas, y bueno, también va a reemplazar la cuestión de recompensa-castigo como estímulos para asegurar una educación por la estima y vergüenza, es decir, tiene un rechazo constante de la violencia hacia el educando. Y el criterio, esto es muy importante, el criterio a ponderar para armar una currícula es justamente la utilidad. Los conocimientos que prioriza son los útiles, matemática, método científico, idiomas modernos, bueno, también habla de geografía e historia para comprender el mundo en el que vivimos, y por supuesto los oficios. Por ende le da un papel secundario a todo lo que era música, poesía y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que
podemos, a ver si puedo, un segundo que no puedo seguir pasando la pantalla. Un punto muy importante de su escrito es que no hay diferenciación por sexos y tampoco hay diferenciación por clase, no obstante, él sí es muy escéptico de las capacidades que pueda llegar a desarrollar el hombre común. No obstante, hace un gran hincapié en la cuestión de los oficios, por el hecho de que no solo, digamos, él divide a los oficios en los útiles y los inútiles. Los oficios útiles generan un valor agregado, pero a su vez también le brindan a la persona un entrenamiento del cuerpo que contribuye a su bienestar y a su salud, y él eso consideraba que era algo muy bueno para lograr que digamos, tanto los caballeros, las clases altas, como las clases bajas logren encontrar un uso más eficiente y más óptimo de su tiempo libre, y que no sea, digamos, que la persona no se entregue a los vicios del momento, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que expliqué, y ahora reflexionando sobre nuestro sistema actual, vemos que hay bastantes diferencias porque, bueno, no es un sistema personalizado. Él sostenía que la educación tenía que estar personalizada en las necesidades del niño. Nuestro sistema primario es homogéneo y el secundario solo ofrece pequeñas variaciones. Y acá, digamos, ¿cómo podemos alterar esto? Bueno, no necesitamos solo que el ministerio le dé más libertad a las escuelas, sino que también necesitamos que las escuelas le den más libertad a los alumnos, ¿sí? Que tengan la posibilidad de aprobar materias de diferentes formas y no solo mediante el mecanismo que le da la escuela. El criterio utilizado para el armado de currículas no es la utilidad, al menos quizás no hay una comprobación de que las materias que se brindan son las más útiles. Por ende, esto hace que necesariamente ir a la escuela en gran parte sea una actividad inútil. Y acá quiero remarcar el caso contra la educación, que es un libro de Bryan Caplan, en el cual él explica que el sistema educativo no provee en realidad de conocimientos útiles, sino que lo que hace es certificar una serie de conductas y actitudes que son bien ponderadas por los empleadores, y que ellos utilizan estos certificados educativos para seleccionar personas. Pero entonces acá llega la duda de, a ver, si el sistema educativo no provee conocimientos útiles y solo sirve de señalamiento, ¿cuál sería la razón por la cual nos obsesionamos para que la gente finalice el secundario? Y por qué, digamos, si el secundario no nos brinda herramientas útiles y solo sirve como un certificado simbólico, ¿por qué insistimos en que lo finalicen? Entonces acá lo que yo propongo es que podríamos concluir que las alternativas de oficio cortas pero certificadas para las personas que tienen altos niveles de repitencia o que no muestran interés en un futuro universitario, podrían ser buenas alternativas para aquellas personas que no se desarrollan bien en el sistema educativo actual. Y que otra buena medida sería reducir la currícula de materias básicas y aumentar las modalidades de aprobación. Y justamente si reducimos la currícula de materias básicas que enseña la escuela, estaría bueno aumentar mediante financiamiento a las personas, a los alumnos, a los chicos en edad escolar, que puedan educarse e instruirse mediante seminarios e instancias educativas que provee el mercado. Y de esta forma también garantizamos, principalmente la utilidad de esos conocimientos, ya que al darle el financiamiento directo al alumno, lo que se logra es que éste lo invierta, obviamente, en una materia que le va a dar utilidad. De lo contrario, sería un dinero que él estaría mal utilizando. Otra cuestión que yo quiero hablar es sobre Locke, la teoría de la propiedad-trabajo, y cómo se vincula esto con Henry George y su impuesto al valor de la tierra, digamos. Si Locke sostenía que la apropiación proviene del trabajo, de los recursos naturales proviene del trabajo que uno le impregna a esos recursos naturales, bueno, la tierra no fue creada por nadie. Él responde a esto sosteniendo que, bueno, los impuestos son una obligación para no vivir, digamos, son el costo de no vivir en estado de naturaleza, y que debe ser aprobado por el pueblo o sus representantes,
pero no hace alusión a la renta de la tierra, ¿sí? A esa producción que corresponde exclusivamente a la tierra y no al trabajo y no al capital. Y lo que él sostiene es que en el inciso 31 del capítulo de la propiedad en Ensayo del Gobierno Civil, lo que él dice es, bueno, hay suficiente tierra y ningún hombre por su trabajo puede apropiarse de grandes cantidades de ella, solo por su trabajo. Lo hace inspirado en los colonos americanos. Ahora, pensemos que hoy en día sí hay, no hay ya tanta tierra porque hay muchísima más población, y en efecto hay personas que se han apropiado de ella y no mediante solo el fruto de su trabajo. Entonces ahí podríamos decir que lo que habría que hacer desde el punto de vista de Locke es una reforma agraria, porque a partir de ese inciso uno puede deducir, bueno, no había ningún problema con apropiarse de la renta de la tierra, el problema era que esa tierra, siempre y cuando esté bien distribuida, no habría problema. Henry George lo que nos dice es que la apropiación de la renta de la tierra nunca está justificada, sea mucha o sea poca, y entonces lo que sostiene es un impuesto que logre extraer el 100% de esa renta, y que las rentas de las personas solo provengan del capital o del trabajo que ellas le agregan. Entonces acá podríamos concluir que desde una perspectiva lockeana, la tierra no es el fruto del trabajo de nadie, su apropiación efectiva y duradera solo puede hacerse mediante el derecho de propiedad, que es algo que garantiza el Estado. La tenencia de tierra no puede ocultarse, no se puede evadir, la tierra no se puede fugar, y su oferta es inelástica, por ende no hay dead weight loss, no hay pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces podríamos decir que los argumentos lockeanos pueden unirse a los argumentos georgistas y respaldar la implementación de un impuesto a el valor de la tierra. Eso es lo que tengo para decir sobre el sistema tributario. Y lo último, bueno, antes de decir que esto también fue defendido por Walras, ya que en el modelo walrasiano el único impuesto que se cobraba era el impuesto, perdón, no solo no se cobraban impuestos, sino que toda la tierra era del Estado, y sencillamente lo que hacía el Estado era alquilarla, ya que era la única forma en la cual no se alteraba el subastador walrasiano. También fue defendido por Thomas Paine en Justicia Agraria, y también fue defendido por Milton Friedman como el impuesto menos malo, el impuesto a la tierra como el impuesto menos malo. Entonces, eso es lo que tengo que decir sobre el sistema tributario. Y sobre el sistema de gobierno, Locke, en el apartado 156 del capítulo 13, de Ensayo sobre el Gobierno Civil, faculta al Poder Ejecutivo, que él lo entiende como la monarquía, para disolver al Poder Legislativo, debido a que la variabilidad de los asuntos humanos no permiten una regla fija para fijar el mandato del Poder Legislativo. Si uno toma este razonamiento y lo lleva también al Parlamento, es decir, si las reglas fijas no son buenas para los asuntos humanos, y esta facultad de disolver el Parlamento que tiene el Poder Ejecutivo se la damos al Poder Legislativo para disolver también al Poder Ejecutivo, llegamos al primer elemento, y el elemento fundamental de la fórmula del parlamentarismo. Por ende, lo que Locke nos da pie es no a tener un presidencialismo, sino a tener un parlamentarismo, en el cual, bueno, las características serían que ambos poderes, legislativo y ejecutivo, se fijan mutuamente las duraciones, el poder ejecutivo proviene del poder legislativo, el poder ejecutivo puede disolverlo, y a su vez el poder legislativo puede hacer una moción de censura para con el poder ejecutivo. Entonces esto de alguna forma permite que no haya tiempos fijos, y permite evitar los inmovilismos de los presidencialismos. Cuando uno ve la evidencia empírica, lo que nota es que los países que han sido parlamentaristas han logrado mantener mayores estabilidades, han mantenido una mayor estabilidad democrática. Obviamente no es la única variable que afecta. Acá vemos que los países que son parlamentaristas y que a su vez tienen un ingreso alto y que a su vez tienen poblaciones grandes, también lo han logrado. Es decir, el parlamentarismo no es la única condición para lograr un sistema político democrático estable, pero sí es una condición que aparentemente ayuda. Bueno, esto es un poco más limpio lo que se mostró en el cuadro anterior. Acá lo que vemos es que las poblaciones bajas, la herencia colonial británica y el ingreso alto contribuye, pero cuando vemos las democracias que fueron ininterrumpidamente democráticas durante al menos 10 años, desde los 70 hasta el 94, en su mayoría fueron parlamentaristas.
Entonces, este autor, respecto al sistema de gobierno, hace también un llamamiento de que, bueno, lo bueno es no tener reglas fijas para el sistema de gobierno, tener reglas más flexibles, y eso nos podría llevar a pensar que el parlamentarismo sería una mejor opción. Así que esa es mi presentación, espero no haberme excedido del tiempo. Y quería cerrar con, bueno, una de las frases que él escribió en Ensayo sobre el entendimiento humano, que es: la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a Alejandro Gunsberg. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los otros disertantes también por compartir este espacio. Y bueno, yo voy a hablar sobre, o por lo menos mi ponencia trata sobre lo que voy a llamar la revolución lockeana. Yo voy a concentrarme más en el aspecto político del pensamiento de Locke. Y a priori, hablar de Locke como un pensador revolucionario parece algo raro, porque generalmente asociamos pensadores revolucionarios a personas como Marx, Rousseau, Lenin, pero no siempre a un pensador de tipo liberal. Quizá un primer sentido en el cual podemos imaginarlo a Locke como un revolucionario es su influencia sobre este proceso que en algún momento se comentó en la presentación de la charla de hoy, que es la Revolución Gloriosa. Pero en realidad yo creo que el elemento revolucionario en Locke excede esta revolución y va más allá, y que en este sentido me parece que se ve bastante bien en su obra política más famosa, que es el Second Treatise of Civil Government, o el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Y ahí dos o tres apreciaciones sobre lo que implica una revolución, y sobre eso después entonces voy a empezar a desarrollar por qué me parece que el pensamiento de Locke es sumamente revolucionario. A ver, una primera acepción que uno puede dar sobre lo que es una revolución es pensar las revoluciones como un cambio político que altera, generalmente en forma radical, la fisonomía de las instituciones. En este sentido, Charles Tilly agrega que las revoluciones también lo que hacen es dar forma a la manera en la cual el Estado y la sociedad se relacionan, también crea o habilita a otros actores al ingreso, de hecho podemos decir que redistribuye el poder entre actores, pero también marca ciertos límites en relación con el Estado. Y creo que una última cosa que podemos decir sobre las revoluciones es que también alteran el principio de legitimidad que poseen los gobiernos. Si pensamos estos cuatro elementos, ¿sí? Cambio institucional, formas entre el Estado y la sociedad, actores, límites al gobierno y principio de legitimación, me parece que Locke entra perfecto. Y de hecho, yo creo que los fundamentos de la revolución lockeana, la revolución política que viene con Locke, se da a partir de tres pilares, o tienen tres pilares. Por un lado, una noción, una teoría de los derechos naturales. En segundo lugar, su teoría del consentimiento. Y finalmente, una concepción particular de la propiedad privada. Voy a desarrollar la idea de los derechos naturales. Y para esto quisiera arrancar pensando en dos formas o dos modelos de entender la relación entre el individuo y la sociedad, que generalmente son los dos modelos que uno puede encontrar a lo largo de la historia del pensamiento político en la gran mayoría de los autores. Por un lado encontramos un modelo que podemos denominar orgánico, en el cual el todo es considerado más importante, incluso anterior a las partes. Este modelo uno lo puede encontrar ya en Aristóteles, cuando en Política dice que la polis es el telos de la vida de los hombres y que, por lo tanto, aun cuando cronológicamente viene después, está antes que todo. Viniéndonos más para acá, del siglo XIX, Hegel también podría llegar a ser un tributario de este tipo de modelos. El segundo modelo es el que podríamos denominar individualista, en el cual uno considera que la sociedad, la comunidad política, es el resultado de la unión de un montón de individuos. Y en este sentido, los individuos están antes que la sociedad, ¿no? Y esto nos marca un tipo de interacción distinto.
Locke es tributario de esta segunda visión, de esta segunda forma de entender la sociedad. Ahora, ¿cómo es que Locke justifica esta noción? Y para eso me parece que es un buen lugar ir al estado de naturaleza de Locke, ¿no? Esto que él describe en el parágrafo 4 de este segundo tratado sobre el gobierno civil, en el cual él lo describe como un estado de perfecta libertad, en inglés usa la palabra perfect freedom, en el cual cada uno ordena sus acciones, dispone de sus posesiones y su persona como mejor le parezca. Y acá viene una de las cláusulas importantes, ¿no? Según cómo lo crea él, sí, esto tiene que ver con el elemento racional, pero a su vez también en función de los límites que le impone la ley de la naturaleza. Asimismo, en este estado de perfecta libertad, los individuos no dependen de la voluntad de nadie, son libres. En este sentido, entonces, decíamos que la libertad natural se caracterizaba por utilizar a la razón como guía y a tener a la ley natural como un límite. Ahora, esto tiene implicancias políticas muy fuertes, por lo menos me parece eso. En primer lugar, el hecho de que los individuos nazcan con una libertad que le garantiza ciertos derechos, ¿sí? Que están amparados en la ley natural. Si esto es correcto, en términos cronológicos, lo primero que vamos a observar es que los individuos, antes de ingresar en cualquier conglomerado, en cualquier asociación civil, en cualquier tipo de sociedad, ya poseen derechos. Por lo tanto, el ingreso a esa sociedad debe respetar esos derechos que se tienen, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? La razón de los individuos es lo que podría llegar a guiar o no la conveniencia respecto de si es útil ingresar a un conglomerado humano en el cual estos derechos se vean cercenados. De hecho, uno podría plantear la pregunta, ¿no? Del por qué una persona decidiría ingresar en una sociedad en la cual parte de esos derechos naturales se vean limitados hasta el punto que incluso sean desnaturalizados. Y tal vez una respuesta posible sería la de la seguridad. Frente a esto, Locke da una respuesta que a mí me parece fantástica, ¿no? Esto está bastante más adelante en el libro, es en el parágrafo 93, ¿no? Pero él señala algo así como lo siguiente: que si los hombres abandonaron el estado de naturaleza en el cual corrían un montón de riesgos para embarcarse en un estado en el cual se ponen bajo el dominio absoluto de una persona o una asamblea de personas, en la cual esta persona o esta asamblea de personas retiene para sí todo el poderío que tenían en el estado de naturaleza, e incluso peor, porque ahora es una libertad licenciosa e incluso impune frente a los otros contratantes, es algo sin sentido. Y acá cito casi textual a Locke, quien dice: esto equivale a decir que los hombres son tan estúpidos como para cuidar de protegerse de los daños que puedan causarle los zorros y los gatos montañeses, perdón, los gatos monteses, y no les preocupa, de hecho, hasta encuentran seguridad en el hecho de ser devorados por un león. Le hace ese modelo de estado absoluto. Entonces, frente a esto, uno podría concluir que no hay ningún tipo de racionalidad. Fíjense que detrás de esto, entonces, lo que podemos observar como una consecuencia lógica de la existencia de los derechos naturales, ya sea por un elemento cronológico, por una cuestión racional, es que en estas premisas que sustentan, ¿sí?, el modelo político de Locke, encontramos ya de entrada un límite a la autoridad política, un límite infranqueable, que no puede pasarse por un elemento preexistente a él. Ahora, ya que hablaba de orden político, podemos decir también que los órdenes políticos, ¿sí?, cualquier orden político, una monarquía, una democracia, lo que fuera, se sustenta bajo una serie de principios o fundamentos, ¿sí? El elemento que fundamentaba al absolutismo en Inglaterra en tiempos de Locke era lo que se denomina el derecho divino de los reyes. Y el derecho divino de los reyes consiste en atribuir la capacidad de mando a Dios. Si hay una derivación, una transferencia de Dios
hacia el gobernante del poder. Y esto hace que el gobernante se encuentre de alguna forma liberado de cualquier tipo de control, porque no tiene otra instancia terrena frente a la cual rendir cuentas. Digamos que este principio es bastante problemático para cualquier pensador liberal. Por esta razón, Locke va a abogar por un principio distinto, que es el de la soberanía popular. Y que ahí es donde nos metemos con el elemento de, o mejor dicho, el segundo pilar, que sería la teoría del consentimiento. ¿Cómo es que se expresa el consentimiento para poder verificar la soberanía popular? El contrato. ¿Sí? Las teorías contractualistas suponen sujetos racionales capaces de celebrar un acuerdo y a partir de ese acuerdo crear una comunidad política. Está claro que esto es una ficción jurídica, esto no existe en la realidad y nunca existió. No obstante lo cual, esta idea tiene una serie de ventajas. Lo primero, que la sociedad surge a partir de un acuerdo, un consenso racional de los individuos, en los cuales discuten o entienden que es mejor vivir juntos que separados. En segundo lugar, decimos que este consenso es racional y, por otro lado, reconoce la preexistencia de los derechos naturales. ¿Sí? Un poco lo que charlábamos antes en relación a que nadie va a ingresar en sociedad para estar peor de lo que estaba antes. Ahora, si para Locke la sociedad surge en función de un contrato que implica todo este tipo de cosas, también encontramos otro elemento de limitación y por ende parece que es una forma revolucionaria de pensar la relación entre el Estado y la sociedad. Pero Locke no se queda acá. Locke pone por lo menos dos dispositivos adicionales. Y acá una mínima comparación con Hobbes. Thomas Hobbes, un par de añitos antes, también contractualista, entiende que en el mismo momento en el cual se crea la sociedad, se crea un gobierno. Hay un único pacto. Locke lo que hace es Locke lo que hace es separar el contrato en dos partes. Un pacto de unión y un pacto de sujeción. Primero se crea una sociedad civil donde lo que dirige esa sociedad civil es el poder legislativo y luego se crea un gobierno a partir de un pacto de sujeción. Fíjense que la creación de un gobierno a partir de una ley del poder legislativo lo que hace es condicionar el funcionamiento del poder ejecutivo al legislativo. Sí, que también este condicionante se da de otro lugar, porque el rey, o el presidente, o el primer ministro, gobernará bajo leyes que alguien más hace, no bajo leyes que él mismo proclama. Y a su vez, como esto fuera poco, ¿no? Como reaseguros o cortapistas que pone Locke, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo están subordinados a salvaguardar la propiedad y los intereses de la sociedad. Y que no tienen más poderes de los que se le ha dado, es decir, que están limitados por el contrato original. Y ya que menciono esto del contrato original, breve digregación, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pero si acabo de decir que eso no existió, ¿cómo podemos entonces efectivamente verificar ese consenso? La verdad que Locke entiende que hay una especie de acuerdo tácito, consentimiento tácito, ¿sí? Porque si una persona se queda viviendo en un lugar y paga impuestos es porque está dando su aquiescencia. Esto después va a ser criticado también un siglo después por Hume, por lo menos primero reconociendo que las personas ya nacen bajo un gobierno y lo que los hace aceptar las cosas es la costumbre, no un acuerdo racional. Después porque también, obviamente, es como algo difícil, ¿no? Abandonar la comunidad política y irse a vivir a cualquier lugar que uno quiera. ¿Sí? Pero, nada, eso es como una breve perlita. Voy al último punto, así ya cumplo con el tiempo. Y el tercer elemento, perdón, que me interesaba es hablar sobre la teoría de la propiedad, que algo un poco ya estuvo mencionando Yari. Para Locke, lo que fundamenta la propiedad son dos cosas, el trabajo y la naturaleza. O sea, los elementos que existen y el trabajo de una persona, que es lo que nos permite apropiarnos de la naturaleza. ¿Sí? Esta teoría de la propiedad de Locke tiene dos limitantes. El primero es dejarle a todos, a los otros, igual en capacidad y en cantidad de los productos existentes. El segundo limitante es evitar el desperdicio. Respecto al primero, Locke lo resuelve bastante fácil. Digamos que estos dos elementos, en realidad, en el fondo, lo que están tratando de hacer es evitar la escasez, ¿no? Pero Locke lo resuelve bastante fácil diciendo lo siguiente. Algo así como,
En el momento en el cual las personas trabajan la tierra, lo que hacen es aumentar la cantidad de elementos disponibles. Es decir, si yo transformo un terreno baldío en un cultivo, de lo que fuese, donde antes no había nada, ahora hay un cultivo de algo. Entonces estoy aumentando lo disponible. Y aún así, cuando se acaben las tierras, porque en algún momento puede suceder esto, las personas siguen reteniendo algo, su capacidad de trabajar. Y entonces lo que pueden hacer es vender en el mercado esa fuerza laboral a cambio de un salario y por lo tanto también obtener recursos para su subsistencia. Respecto de evitar el desperdicio, ¿no? Que esto lo decía, bueno, yo puedo agarrar 10 manzanas, pero si no me las voy a comer las 10 y una se está pudriendo, alguien podría tomarlas sin estar cometiendo delito. La existencia de una economía monetaria permite trocar el excedente por dinero. Y el dinero no se desperdicia, no se pudre. Entonces, eso también marca cómo la economía monetaria transforma una sociedad en términos positivos. Ahora, la pregunta que uno podría plantear es, bueno, ¿cómo encaja? ¿Cómo encaja la cuestión de la propiedad de las cuestiones políticas que veníamos comentando y en este hecho revolucionario? Y en primer lugar, algo que ya vengo diciendo y parece ya como reiterativo, ¿no? Pero el derecho a la propiedad es algo que está reconocido por la naturaleza, es algo que es ex ante a cualquier ingreso societario. Entonces, reconocer a los individuos la propiedad privada, y que esto incluye también el derecho sobre su propio cuerpo, es ya de por sí poner un limitante a cualquier actor gubernamental. Y en segundo lugar, que el reconocer que las personas tienen derechos sobre la propiedad que tienen, también implica reconocer que estas personas pueden utilizar esos recursos también para influenciar al gobierno y limitarlo. O sea, esto uno lo podría pensar como un elemento de derechos negativos. Así, podemos concluir diciendo que derechos, consentimiento y propiedad en el pensamiento de Locke se entrelazan, formando una especie de andamiaje bastante sólido, cuyo objetivo es salvaguardar a los individuos del gobierno, pero también frente a otros individuos, frente a la sociedad. Y esto me parece que es el verdadero elemento revolucionario, sobre todo porque la forma en la cual Locke lo articula, pensando en esto de los derechos naturales existentes y el consentimiento, es lo que garantiza esa protección. Al mismo tiempo, la existencia de estos derechos, elementos preexistentes, produce un efecto concreto, ¿sí? Que la libertad de los individuos no puede ser diezmada. Y esto agrega un elemento más, y con esto cierro, que es que el hecho de que los individuos por naturaleza sean libres, y esto esté por encima de cualquier ordenamiento político, también termina siendo un hecho revolucionario, y esto está en la base del pensamiento lockeano. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Invitamos a Edgardo Carvalho. Adelante. Gracias, buenas tardes. Tener esta cita para hablar sobre John Locke es para mí un privilegio, por lo tanto agradezco a la Fundación Club de la Libertad. Y hablar de Locke, podemos comenzar diciendo que él ha sido uno de los que quizás ha dado los condicionamientos éticos para que posteriormente a la Revolución Gloriosa de 1688 se dé la revolución industrial que pocas veces nos enseñan en los colegios secundarios. Pero volviendo a la época de o analizándolo a Locke, permítanme decir que Locke, digamos, nace y se cría en una familia en donde su padre era abogado y además ya participaba digamos, de lo que es del movimiento Whigs, que estaba en contra de la monarquía absoluta y que disputó en el Parlamento en la guerra civil que se desató oportunamente en el siglo XVII entre Carlos I
y Oliver Cromwell, que termina con la decapitación de Carlos I. Naturalmente también el contexto religioso puritano de la familia de John Locke, esto va a dar forma, va a formatear luego su pensamiento, y sin reparos a embanderarse en una ideología. Él lo escribe y logra, sin ser juzgado por la historia, tener una cosmovisión que podemos sacar muchas conclusiones. En primer lugar, cuando Locke escribe el ensayo sobre el gobierno civil, escribe a sus compatriotas que estaban hartos del absolutismo opresor y las luchas religiosas. Recordemos que con cartas sobre la tolerancia logra poner fin, o por lo menos es el comienzo del final de las disputas religiosas que había, no solamente en toda Europa, sino también en Inglaterra, y que ha hecho, que entre otras cosas, que sectas de puritanismos como se escaparan a Estados Unidos a través del Mayflower. Al escribir, piensa en los ingleses descreídos, esto posteriormente a la Revolución Gloriosa, y trata de explicar el sentido de esta revolución, y trata de exponer de que hay una nueva época en que se va a instaurar una sociedad organizada. Acá, como bien decía Alejandro, hay un estado de naturaleza. Hobbes entiende que hay, también Hobbes entendieron que había un estado de naturaleza, nada más que Hobbes creía que este estado de naturaleza sí o sí significaba la sumisión para salir y para dar protección al individuo. El individuo tenía que someterse irrestrictamente al poder absoluto de un monarca. A diferencia de Locke, que él decía que el hombre desregulado, en estado de naturaleza, tenía tanto poderes como derechos. Los poderes de legislar y de decidir o de juzgar, y los derechos a la vida, a la propiedad, a la búsqueda de su propia felicidad. Los poderes podían ser a través de este pacto, como bien dijo, es un artificio, una creación digamos, que se hace para entender de que cada individuo del entendimiento de que se podía estar mejor en una sociedad organizada, en el sentido de que si uno es juez de su propia causa, podría incurrir en arbitrariedades, podría aplicar una sanción quizás desmedida a la agresión sufrida. Entonces convenía ceder de forma consentida, el consentimiento como factor fundante de la sociedad organizada, al poder legislativo estas facultades que hemos mencionado. Así las cosas, existe el poder legislativo, va a ser el eje fundante, el eje que va a estar por sobre incluso el monarca, ¿sí? Ahí se va a crear, porque lo que critica es la monarquía, no la monarquía en sí, sino la monarquía absoluta, y propone esta monarquía parlamentaria justamente para desregular el poder, y es uno de los que pregona. Después va a venir Montesquieu, etc., pero es uno también de los que propicia la división de poderes. También él cree, por supuesto, que esa concesión que hace, y ahí nace o se da una de las características de lo que él no escribe en su obra, no aparece esa palabra de representatividad, que es el mandato.
Es un mandato que le da el individuo, pero también bajo ciertas condiciones, que el legislador obre en consecuencia a los fines de la sociedad. En todo caso, podía existir, y también ahí está el concepto de democracia, que surge de la cosmovisión de Locke, que es que podía existir, o podría suceder que ante una situación el poder, el Parlamento legisle de manera consensuada, o en todo caso, si no llegara a ese consenso, habría de decidirse con lo que es la mayoría. Y esa es una de las cuestiones que posteriormente van a comenzar a descubrirse. Recordemos que la palabra democracia ha sido censurada, no ha sido utilizada por más de 2000 años. Así que, pero sí se puede emerge del pensamiento de Locke en cuanto a la organización de la sociedad, estas dos palabras que hoy en día usamos y que hoy en día forman parte de la organización de nuestra sociedad, que es la representatividad y la democracia. También, bueno, esto es otra cuestión que quería y justamente pensaba cuando Alejandro exponía sobre el derecho digamos, es el derecho natural en que se encontraba el individuo, porque Locke decía que todos los hombres eran buenos. Entonces, ¿por qué la necesidad de generar una democracia indirecta, un árbitro que decida las cuestiones que puedan suscitarse entre individuos, entre particulares? Si alguien agrede la propiedad de otro, se recurría al árbitro, que era el poder legislativo. Y Locke da si se quiere, una teoría teleológica que dice que la razón se encuentra en el pecado al introducirse al estado natural, corrompe al individuo y lo torna, digamos, lo vicia, lo torna más especulativo, más egoísta, con ganas de quedarse con lo que le pertenece a otro. A pesar que también Hume, en este aspecto, recuerdo que dice que si los hombres fueran ángeles y la naturaleza pródiga, no se necesitaría de la justicia. Pero sin embargo, como somos hombres y por lo tanto tenemos vicios propios y necesitamos que existan jueces imparciales que pongan y que den a cada cual lo que corresponde, así justifica la necesidad de que a través del consentimiento el ciudadano pueda transferir lo que es el poder de legislar y decidir al poder legislativo, que claramente también tiene un límite, y ese límite es cuando el poder legislativo actúa en contra de los propios intereses de los propios individuos, lo que da derecho a la rebelión. Pero los que se rebelan en realidad es el Parlamento y no los ciudadanos, pero sí los ciudadanos tienen el derecho a recuperar ese poder concedido. Si bien esto no es nuevo y lo tengo anotado por acá, ya en el 1200 y en el 1300 hubieron pensadores que consideraban que la voluntad soberana podían deponer a sus representantes si es que excedían los límites y atentaban en contra de los derechos de la sociedad. Esto en un escenario en donde
la monarquía absoluta estaba muy bien posicionada. Y por último, para cerrar, también las características propias de la representatividad. El Parlamento, los que eran elegidos parlamentarios, tenían un tiempo determinado, una duración determinada, era un órgano colegiado, y la división de órganos que hacía, digamos, planteaba lo que era el órgano ejecutivo, que ejecutaba lo que decidía el Parlamento, y el órgano federativo, que tenía a su cargo las resoluciones digamos, de conflictos con países extranjeros. Creo que si bien Locke digamos, no es, digamos, su ensayo, no es el manifiesto de la revolución, sí es la interpretación y sí es la claridad que le da a un pueblo que viene de una historia, de una larga historia de luchas intestinas constantemente, tratando de limitar y frenar lo que fue el avance del absolutismo sobre lo que es la propia persona, la propiedad privada, la vida, la libertad y la búsqueda de la propia felicidad. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Bueno, culminado las exposiciones, pasamos a responder las preguntas elaboradas de forma escrita por los oradores. Iniciamos. La primera pregunta, por favor me levanta la mano quien va a proceder a contestarla. Entonces, ¿los liberales son los que marcarán cuál es la utilidad? ¿Acaso eso no es un sesgo ideológico? Pregunta de Amir. Me indican, por favor, quién va a proceder a contestar. Sí, creo que eso tiene que ver con lo que había hablado de la utilidad, que Locke priorizaba los conocimientos útiles sobre los conocimientos no útiles. Pero si me pudieran aclarar más exactamente en qué consiste la pregunta, porque no logro entender. Tatiana, si me permitís, acá hay una pregunta, bueno, una de las últimas preguntas en referencia a lo que expuse. Pregunta, ¿la libertad es dada por la naturaleza o por el contrato? Por la naturaleza. La libertad la da la naturaleza. La otra cosa que quería aclarar a Mariel, ¿cómo que se revela al Parlamento? Pregunta. No me queda claro el concepto. O sea, claro, sí. O sea, el pueblo conserva el derecho de rebelión, pero los que se rebelan en realidad son los parlamentarios contra el pueblo. Pero hay digamos, ese derecho a revocarle el mandato y a dejar sin mandato a esos parlamentarios que se rebelan contra los derechos naturales de cada uno de los individuos o de la sociedad toda. Ahí, gracias. Perdón, creo que ya entendí a qué se refería la pregunta de la utilidad. Lo que Locke sostenía era darle prioridad a los conocimientos útiles. Ahora, después la conclusión que yo hice sobre darle el financiamiento directamente a los estudiantes para que ellos elijan qué estudiar, en realidad no es que la utilidad, lo que es útil lo va a definir un liberal, sino que lo define cada individuo, digamos. Los individuos tienen preferencias y eligen los medios más óptimos para satisfacerlas. Entonces, cuando vos le das el financiamiento directamente a la persona en edad estudiantil, él elige qué cursos tomar basándose en cómo van a satisfacer sus preferencias esos cursos. Entonces, y a su vez, si realiza una mala decisión, el costo también lo paga él. Entonces, la ganancia se la queda a él, el costo lo paga él, eso lleva a un óptimo, digamos. Creo que eso era lo que habían preguntado. Gracias, Sheri. Siguiente pregunta. La democracia más antigua, sin embargo, es la de los Estados Unidos y no es parlamentaria. ¿Qué lección o reflexión conlleva esto? Entonces, no. Los liberales... perdón, la democracia más antigua en realidad es la antigua Grecia.
¿sí? Después, con el fracaso de los griegos, nunca más se vuelve, la palabra democracia se vuelve una palabra con connotación muy negativa, por lo tanto los pensadores nunca más vuelven a utilizar, incluso los padres fundadores de Estados Unidos no mencionan la palabra democracia. Si ustedes repasan algunos de los padres fundadores, no utilizan la palabra democracia, utilizan república, etcétera, pero no utilizan la palabra democracia. Pero sí, por eso lo que se trató de hacer en la exposición, viendo un poco la cosmovisión de Locke, es ver, digamos, algunas características propias de lo que hoy conocemos como el concepto de democracia, y eso Yari, que es, digamos, se aboca a ese tema, podría explicar mejor. Claro, digamos, creo que quien hizo la pregunta se refiere más a lo que es la democracia moderna, entendida como un proceso de elección de representantes, entendido como un método de elección de representantes que están en relativa libre competencia para ser elegidos. Es muy interesante la duda. Giovanni Sartori estudia esta cuestión. Si ustedes se fijan en el cuadro, que bueno, después en la grabación lo van a poder ver, en el cuadro uno ve que Estados Unidos está solo, es decir, logró mantener su democracia, pero es una de las pocas democracias presidencialistas que lo logró. Entonces Sartori se pregunta por qué. Y acá tenemos que encontrar la respuesta en el sistema electoral de Estados Unidos. Los presidencialismos son difíciles para mantener la democracia debido a que los presidentes generalmente nunca gobiernan con la mayoría en el Congreso, o esta mayoría puede cambiar. Cuando la mayoría cambia se genera un inmovilismo y eso genera, bueno, digamos, la política pública mala es mala, pero la política pública que directamente no se implementa es peor, y eso genera inestabilidad y a su vez genera un incentivo tanto de la oposición legislativa como del presidente para extralimitarse en sus facultades constitucionales. Ahora, en Estados Unidos lo que ocurre es que no hay coaliciones fijas, es decir, vos tenés dos partidos, pero esos partidos, además de ser muy centristas, cuando lo ves cuando uno lo ve a la distancia, son partidos muy centristas, no son bloques fijos. Lo que se generan son issue coalitions, coaliciones por asunto, es decir, por ejemplo, el representante John McCain es republicano, sin embargo, en temas de salud siempre vota con los demócratas. Los demócratas Blue Dog son demócratas, pero en temas de defensa nacional siempre votan con los republicanos. Es decir, los presidentes, cuando no tienen la mayoría partidaria a su favor en alguna cámara, lo que hacen es realizar transacciones particulares con representantes del otro partido, para justamente conseguir esa mayoría, que generalmente es por 2 o 3 votos, no es mucho más. Clinton sacó la mayoría de sus leyes con 1 o 2 votos más, que eran de representantes republicanos. Ahora, acá está la duda, no me quiero extender mucho, pero acá está la cuestión. ¿Por qué un republicano le daría un voto a un presidente demócrata y un diputado kirchnerista no le daría un voto a un presidente del PRO? Bueno, porque los representantes en Estados Unidos y los senadores no van por lista, cada uno es elegido en un distrito. Entonces, más que primar los intereses partidarios, priman los intereses localistas. ¿Por qué? Porque digamos, si vos sos diputado y tenés que cumplir el mandato que te dan tus electores en tu circunscripción, al cumplirlo, eso es lo que te da la legitimidad. En cambio, cuando vos tenés sistema de lista, lo que te da legitimidad no es cumplir el mandato de tu elector, sino cumplir el mandato de tu partido, porque tu partido es el que te da el lugar en la lista. No sé si me explico. Entonces, si yo soy un diputado republicano y hay un presidente demócrata, y lo que el presidente demócrata quiere a mis electores de mi circunscripción les conviene, a mí no me importa ir contra la línea del partido, porque al ir en favor de mis electores, me estoy garantizando poder reelegir la banca. ¿Me explico? Hay una superposición entre los intereses del partido y los intereses localistas de cada representante que los lleva a estos a priorizar los intereses de los localistas y no los intereses del partido. Eso es en parte lo que hace que la democracia americana logre funcionar. No sé si hice mucho lío con esto. Ahí Alejandro, no sé si entendió o no.
No, sí, me está acordando un par de textos que se ven en la Argentina que acá funciona con otras cosas también y que hace que también pueda apoyar un diputado kirchnerista o un diputado del PRO y viceversa, pero eso ya tiene que ver con el juego de los gobernadores y las élites provinciales, eso con el manejo de los partidos. Es otra discusión política. Y además, una última cuestión, Estados Unidos ha mantenido su sistema político, pero es una república que ha tenido, digamos, han matado presidentes, han tenido una guerra civil, han tenido muchos conflictos entre estados, o sea, no han sido tan estables como, por ejemplo, Gran Bretaña, que es parlamentaria. Gracias, Yari. A ver, dice Daniela, yo tengo una duda. ¿En ese ciclo la propiedad privada beneficiaba a todos o solamente a los terratenientes? ¿Por qué los rezagos de los vasallos en qué calidad de ciudadano estaban? No, o sea, estamos asistiendo según el pensamiento, y esto lo pueden explicar un poco y ayudarme a darle esta respuesta, Alejandro y Yari, a un pensamiento que justificaba cómo nacía una propiedad privada, digamos, ¿sí? Al considerar que cada individuo era dueño de su propio cuerpo, y al momento en que, digamos, entraba en contacto con la naturaleza y la trabajaba a la tierra se convertía en una prolongación de su cuerpo y así se convertía en la propiedad privada, digamos. Por eso es que, bien lo decía Alejandro, lo que, como era digamos, las riquezas naturales eran públicas de todos, lo que se prohibía, o sea, digamos, lo que no era ético era juntar, por ejemplo, 2 camiones de peras y que se pudran, que se echen a perder, porque eso sí afectaba a la propiedad privada de otros terceros universales. Dejo a los chicos para que puedan seguir con esta argumentación. No sé, Alejandro, si querés. Sí, no sé, como vos quieras, vos, yo es indistinto. No, no tengo ahí problemas si querés seguir vos, si no, lo agrego yo a lo que estaba diciendo. Bueno, sigo de largo, yo ahí de golpe también se me perdió la cámara del resto. Ahí creo que ahí lo. Bueno, genial. Efectivamente, como está diciendo Edgardo, Locke efectivamente es un defensor de cierto grupo terrateniente. Y en este sentido, obviamente que su teoría de la propiedad va para defender ese grupo que se llama Gentry. Sobre eso hay un muy lindo texto de Steve McPherson que se llama La teoría del individualismo posesivo, si no me equivoco, ¿sí? Y también está el otro, el de Alfred Hirschman, de las pasiones y los intereses, que también trabaja estas ideas. Por otro lado, en términos técnicos, vasallos, o sea, no estaremos refiriéndonos a los vasallos, porque los vasallos son los señores de la guerra, sí, en el medioevo. En todo caso, estaremos hablando de las personas que tenían algún tipo de relación de señorío, las personas que eran o trabajadores libres. Además que en este caso en Inglaterra estamos asistiendo a ese proceso en el cual se están creando los latifundios y también estamos observando ese proceso de acumulación originaria que después va a dar lugar al capitalismo. Digamos, acá creo que la cuestión viene de, a ver, si la propiedad privada beneficiaba a todos o no. La propiedad privada, vamos a ser más técnicos y menos historicistas, o sea, la propiedad privada beneficia a todos, al menos según la economía neoclásica, si está sujeta a la libre competencia. La propiedad privada con mercados cautivos no beneficia a todos porque permite que el propietario se apropie de un excedente mayor a la tasa de ganancia definida por el mercado. ¿Me explico? Digamos, esto es cuando te cierran la importación, entonces vos tenés propiedad privada de máquinas, fabricás un producto, lo puedes vender a un precio más caro, entonces te apropias de más riqueza. Los terratenientes generalmente abogaban por una política, por ejemplo, esto lo explicó Ricardo, restrictiva de la importación de cereales. Entonces, la gente compraba el trigo que se hacía en Inglaterra, este trigo subía de precio,
y esta subida de precio no se la queda el capitalista arrendatario del campo, sino que todo ese aumento de precios se lo quedaba el terrateniente en una mayor renta. Entonces, por ahí viene la cuestión, y también la cuestión de criticar al terrateniente viene por el hecho fisiócrata de que, bueno, la única parte productiva es la tierra, ¿sí? Los demás elementos de la economía no crean materia, sino que transforman. Entonces, si la única parte productiva es la tierra, el impuesto debería estar cargado sobre la tierra y no sobre la industria, y no sobre el comercio, y no sobre el consumo. Y bueno, a su vez, los terratenientes eran los nobles, entonces hay una apropiación, digamos, y los nobles eran los que tenían los privilegios, entonces quizás también viene por ese lado. Bien, Yari, hay un comentario, creo que me parece que es comentario y una pregunta, dice: Argentina perdió el colegio electoral por culpa del Turco y Alfonsín con el Pacto de los Olivos. De tener el colegio electoral no tendríamos a este gobierno vergonzoso. Bueno, eso no sé, pero sí, tiene que ver con lo que dije de Estados Unidos. Lo que yo hablé del sistema electoral de Estados Unidos, que es lo que permite que, a pesar de ser presidencialista, funcione, no tiene que ver con cómo se elige al presidente, tiene que ver con cómo se elige a los diputados, ¿sí? Allá se eligen por circunscripción uninominal, cada circunscripción tiene un diputado, y acá se eligen por circunscripción plurinominal. Y siempre se eligió así, los diputados. Entonces, esa es la cuestión que hace más dificultoso el pasar una legislación en Argentina, no si hay o no hay colegio electoral. Bien, habiendo culminado con las rondas de preguntas, invito a que cada ponente nos pueda brindar una conclusión. A ver, comenzamos con Alejandro, continúa Yari, por último Edgardo. Adelante. Bueno, la verdad que no tenía prevista esta parte de la conclusión, ¿no? Pero básicamente tal vez voy a ahondar un poco más en lo que venía conversando, ¿no? Pero creo que Locke definitivamente merece ese rol de ser considerado como el padre del liberalismo, porque de alguna manera, y sin saberlo y sin suponerlo completamente, digo, generó o puso un par de piedras angulares en la construcción de un entramado institucional que tuviera como principal objetivo salvaguardar la libertad. O sea, obviamente que hay un montón de cosas que no llega a verlo, ¿no? Porque a Locke le preocupa la tiranía del ejecutivo, del rey, pero no llega a la tiranía que pueda haber de un legislativo, o lo ve poco, ¿sí? Y por otro lado, ahí recupero lo que había dicho Edgardo, que es súper interesante, ¿no? Que Locke muy tempranamente ya reconoce los derechos negativos en contra del gobierno, como por ejemplo el de la rebelión, ¿sí? Que él no lo pone exactamente con estos nombres, pero dice, bueno, si falla todo, nos queda esto de appeal to heaven, pero que podría llegar a ser una instancia de sublevación, ¿no? Y en este sentido, repito, digo, esto hace que Locke, al presentar todas estas ideas que después van a ser refinadas por John Stuart Mill, Tocqueville y otros, sea efectivamente un pensador revolucionario, y que hasta el día de hoy uno pueda pueda seguir pensando el liberalismo como una corriente de pensamiento revolucionario. Gracias, Alejandro. Adelante, Yari. Bueno, yo quería, tampoco tenía pensado lo de la conclusión, pero acá encontré una pregunta muy interesante y a partir de eso concluyo. ¿Qué opinan de la libertad de disponer del propio cuerpo con las drogas y el cambio de sexo? Particularmente yo estoy completamente a favor de ambas dos, ya que si sos propietario, justamente sos propietario y tenés derecho a hacerlo. Y por otra parte, bueno, ya yendo más bien a una conclusión, creo que Locke tiene muchas aristas. Perdón, mis perros están ladrando. Creo que Locke tiene muchas aristas, y lo que podemos rescatar de él es que es el padre del liberalismo, y todos los liberales se basaron en él para continuar con su pensamiento y su profundización. Yo particularmente, la mayoría de los postulados de Locke están respaldados en un argumento más bien moral. Yo considero que está bueno contrastar sus enunciados
con las consecuencias que tienen hoy en día, y de ahí en forma, bueno, darle un sentido a lo que debería proponer el movimiento liberal hoy. Así que, nada, eso es mi conclusión. Bueno, antes que nada agradecer a todos por el tiempo que se han tomado, por preguntar, hacer este ejercicio cívico de aprender un poco y de entender que este autor, John Locke, ha influido no solamente en su época, sino también ha influido en la posterioridad. Tanto estuvo presente sus ideas en los padres fundadores, como también si analizamos el pensamiento de Alberti en la Constitución de 1853, vamos a ver también elementos y pensamientos de John Locke. Pero a mí me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Qué ha sucedido en el mundo para que desde el Paleolítico hasta no hace más de 200 años la gente viva de manera miserable, y de repente ha cambiado la historia del mundo, y hoy el porcentaje de la pobreza se ha reducido notablemente en tan solo pocos siglos, ¿no? Y han sido estas ideas revolucionarias de John Locke, del respeto a la vida, a la propiedad, al derecho de la búsqueda de la propia felicidad. Este derecho a la búsqueda de la propia felicidad consagró a partir de ese momento y a la fecha la posibilidad del hombre de acrecentar la riqueza que la disposición natural del suelo y de la propia riqueza natural nos proveía en ese momento. La inserción del trabajo del hombre a partir de sentirse propio en lo que hacía, ha hecho que hoy por hoy estemos gozando de todas estas virtudes, de este bienestar que no es necesario describirlas, y creo que ha sido Locke, por eso creo que es el padre del liberalismo. Con eso termino. Gracias. Bien, ahora que hemos concluido tanto con las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Yari, Alejandro y Edgardo. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el abogado, jurista, economista, político, diplomático, escritor y músico argentino, actor intelectual de la Constitución Argentina de 1853, Juan Bautista Alberti, el día sábado 27 de agosto por esta misma plataforma a las 18 horas. Perdón, Tatiana, perdón que te arruiné el cierre, ¿puedo decir una cosita más que leí por ahí en el chat? Adelante, Yari. No, que hablaban de que, bueno, la libertad de drogas y de cambio de sexo, que no la pague el erario público. Hay que decir una cuestión. Una cosa es estar a favor de la libertad de algo, y otra cosa es tener en cuenta el sistema en el cual vivimos. Nosotros en Argentina tenemos salud pública. Entonces, y la salud pública ya hoy en día paga un montón de cuestiones que la gente necesita por culpa de sus malas decisiones. Por ejemplo, la gente hoy en día decide fumar, y si tiene un problema de pulmón, la salud pública se lo paga. Entonces, si nosotros no estamos a favor de que el sistema público le pague a las personas el cambio de sexo, es una postura válida siempre y cuando también, por ejemplo, estemos en contra de que el sistema de salud le pague a las personas la operación de pulmón. Y con el tema de las drogas, tenemos que tener en cuenta que la prohibición actual de drogas también genera muchos gastos. Entonces, tenemos que ver qué es más barato, legalizarlas y que la gente se atienda en el sistema público, o mantenerlas prohibidas y tener los dos costos. El costo de que no sean legales más el costo de seguridad, que es un costo muy alto para un país subdesarrollado como el nuestro. Nada, eso lo último. Gracias, Yari. Gracias a todos.